tecnología, estas cosas pasan. Mi nombre es Jennifer Lobos y en nombre de Vestex y la Academia de la Industria Textil les doy la más cordial bienvenida a nuestro foro virtual del día de hoy del tema de la nueva ley de leasing y su aplicación. El día de hoy tendremos a 3 panelistas. Primero tenemos al licenciado Rodolfo Noitze, que es el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República. También a la licenciada Ana Amalia Barrios, directora ejecutiva de la Cámara de Finanzas de Guatemala, y al licenciado Eduardo Núñez de la firma Núñez Dubón y Asociados. Para comentarles un poquito quién es cada uno de ellos, pues primero el licenciado Rodolfo Noitze es pues licenciado en Administración de Empresas. También tiene una maestría en Administración Pública de Harvard Kennedy School of Government y tiene pensum cerrado en el doctorado de Ciencias Penales. Su experiencia en el ámbito público, pues actualmente es diputado electo al Congreso de la República por el Distrito Central en el periodo del 2020 al 2024. También participó como concejal en la Municipalidad de Guatemala y fue presidente de la empresa portuaria Quetzal. En el tema empresarial, pues es director ejecutivo del Grupo Cantel, entonces conoce muy bien el sector y también ha sido vicepresidente de la almacenadora del país y de la financiera Suma. Ahora, pues la licenciada Ana Amalia Barrios es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También tiene un MBA de en Milano, Italia, un posgrado en Planificación Urbana Integral de Estocolmo, Suecia, un doctorado de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Católica de Salamanca y también es traductora jurada. En su experiencia, pues también fue candidata a diputada por el partido Creo en las elecciones del año 2019. Es miembro del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz desde el 2016, también del patronato de la Fundación Juncabal, madrina de la Fundación Margarita Tejada para el Síndrome de Down y miembro fundador de la Asociación por la Defensa de la República y como les comenté actualmente, ella es directora ejecutiva de la Cámara de Finanzas de Guatemala. Y pues por último, pero no menos importante, el licenciado Eduardo Núñez. Muchos de ustedes ya los conocen de la firma Núñez Dubón y Asociados, que siempre nos apoya en las empresas del sector y conocen muy bien estos temas. Es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala como contador público y auditor, con estudios de posgrados en Finanzas y Administración de Empresas. Es abogado y notario también, egresado de la Universidad Panamericana de Guatemala y tiene alta experiencia en el tema de auditoría de alta gerencia, donde se ha especializado en México, Argentina y en varios países de América Latina. Pues sin más, yo les doy la palabra a nuestros participantes del día de hoy. Les voy a recomendar que puedan participar en el chat y en la parte de preguntas y respuestas para plantear sus dudas. Les agradeceremos si nos pueden especificar si están dirigiendo su pregunta a alguien más, ya que hoy tenemos a varios panelistas y pues les damos la más que cordial bienvenida. Esperamos que este tema sea de mucho interés para ustedes y que resuelvan las dudas que tienen por ser una ley nueva y puedan aplicarla lo más pronto posible para sacarle provecho. Sean todos bienvenidos y le dejo la palabra al licenciado Noitze. Muchas gracias, buenos días. Pues yo trataré de ser lo más breve posible y mejor dejar a la posibilidad de las preguntas y las respuestas. Yo tenía una pequeña presentación, pero no sé si hará falta hacerla, pero en 2 platos yo le diría que la ley de leasing es una ley que pasó 6 o 7 años dormida en el Congreso y precisamente no pasaba porque los más beneficiados van a ser los pequeños y medianos empresarios, gente de nuestro sector o gente de sectores emergentes, gente que no tiene crédito y por lo tanto no ha tenido influencia para tratar de propiciar esta ley. El leasing en Guatemala ha existido. Lo que pasa es que el marco legal no permitía que más jugadores se metieran a ofrecer el leasing y por lo tanto era un negocio caro y complicado. Complicado porque no había ninguna certeza jurídica de que si uno pagaba todas sus rentas, la persona que tenía el bien se lo diera.
Hubo algunos malas prácticas en años anteriores en donde hubo gente que salió huyendo y se quedó con los bienes o hubo demasiados problemas. Entonces, esto lo que viene a hacer en Dos Platos es realmente dar un marco de referencia, un marco legal que permite que tanto el que alquila con opción a compra, porque eso es lo que es un leasing, es un contrato de arrendamiento con opción a compra, sepa que puede ejercer su derecho si cumple con su parte, y el arrendante sabe que si de algún momento el arrendador le falla, pues va a tener las medidas legales para recuperar el bien que está financiando. Yo en lo personal creo que esta no es una ley que vaya a resolver todos los problemas de Guatemala de un día para otro, ni mucho menos, pero sí es un buen camino. Yo estoy seguro que, como mis compañeros panelistas comentarán más adelante, esto lo que más va a permitir es más oferta de financiamiento para personas que están tratando de sustituir equipo o personas que están tratando de conseguir capital de trabajo y prepararnos para la post-pandemia. Yo considero que Guatemala tiene una ventaja, pero inigualable después de este tema de la crisis. Yo estoy seguro que el sector que nos está viendo hoy, el sector textil, se ha dado cuenta que el problema entre Asia y Estados Unidos ha sido beneficioso para la región. Primero por el tema político, segundo por el tema comercial, pero hoy que vemos que hay un problema enorme de cadena de suministro que se vio afectada por la pandemia, vemos que los mercados grandes, sobre todo el de Estados Unidos, que nos exige a nosotros que le sirvamos, ha decidido no depender nunca más con esa capacidad tan grande que tenía de Asia. Entonces se voltea a la región. Entonces, cuando ven en esas órdenes enormes, los pequeños y medianos productores que sirven a otros grandes productores, no tienen cómo entrarle al reto de poder producir más. Y por eso es que el leasing es tan importante. El leasing puede ser desde una chapeadora, como yo he dicho, hasta una casa. Eso es lo que nos permite la ley ahora. Y yo estoy seguro que con la liquidez enorme que hay y con este mecanismo de financiar con ciertas reglas claras que permiten que una persona, aunque no tenga historial crediticio, puede optar a comprar un activo, va a ser beneficioso para el país. Entonces yo sí me siento muy contento de este primer paso de una paquete de leyes económicas que van encaminadas a la reactivación y espero que muchos podamos tomar parte en esta ley, poder acceder a esos financiamientos y sobre todo poder producir con eficiencia y con eficacia para crecer la economía de Guatemala, que es la única manera que vamos a salir de la desigualdad. Muchas gracias. Creo que tiene su micrófono tapado, Jennifer. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le vamos a dar el espacio a la licenciada Ana Amalia Barrios. Yo le estoy proyectando ahí su presentación para que ella ya pueda hacer su exposición. Muchas gracias, licenciado, y pues más adelante creo que vamos a tener varias preguntas que usted nos va a poder ir respondiendo. Gracias, Jennifer. Buenos días a todos, amigos de Vestex. Es un gran gusto estar con ustedes. Yo los conozco desde hace muchos años. Participé hace también un buen tiempo en un taller de resolución alternativa de conflictos. Así es que, aparte de ser mis amigos, pues también he sido partícipe de las capacitaciones que ustedes dan y por eso les agradezco mucho esta gran oportunidad y el diputado Noitze, no solo por su apoyo en este emprendimiento como el presidente de la comisión, sino que también por haberme sugerido participar el día de hoy. Así es que muchas gracias a usted también. Yo voy a construir en base a lo que nos acaba de explicar el diputado Noitze. La ley que se aprobó gracias al gran emprendimiento y el liderazgo del diputado es el decreto 02-2021. No ha sido publicado todavía, está en trámite de aprobación y sanción ante el organismo ejecutivo,
pero pues creemos que en el corto plazo va a salir publicada. Sin embargo, una vez se aprueba una ley en el Congreso, se le asigna un número y el número asignado fue el 02. Quiere decir que es la segunda ley que se aprobó este año. A mí me gusta siempre cuando estamos platicando sobre una ley, hablar un poquito acerca de los considerandos, porque refleja mucho el por qué generó o se generó la ley. Y en este caso, los considerandos vienen, creo que de una forma muy explicativa, a ponernos un contexto del por qué hubo necesidad de emitir una ley de leasing, cuando todos los aquí presentes sabemos que es algo que ya se hace. El leasing o el arrendamiento con opción a compra es una figura que existe desde hace muchísimos años. Yo todavía siendo estudiante de la Escuela de Derecho, en 1996 trabajaba con un abogado que era asesor de comercial administradora, que se llamaba administradora casa o seguros casa. Y ahí ya se llevaba a cabo la actividad de leasing y a mí me encantó porque tiene mucho beneficio fiscal. Pero imagínense, siempre se ha dado, o no siempre, pero tiene muchos años de existir la figura y hasta ahora, o hasta hace algunos años, se vio la necesidad de la regulación. Y yo les traigo a colación los considerandos precisamente por eso. El considerando 1 dice, actualmente no existe una normativa específica que establezca los lineamientos generales de la actividad de leasing o el arrendamiento con opción a compra. Esto significa que esta ley busca ir más allá de lo que establece el Código de Comercio. En el Código de Comercio hay contratos mercantiles típicos o atípicos. La palabra típica significa que esté taxativamente numerada en un código. El contrato de leasing no está contemplado dentro del Código de Comercio como tal, pero se acepta como una práctica mercantil. Entonces, el primer considerando es alejarse del Código de Comercio y buscar una normativa específica que lo regule. Segundo, marco legal que dote de seguridad jurídica a la forma en que se llevan a cabo las operaciones de leasing, que es lo que nos comentaba el diputado Noitze. Y esto en el fondo lo que es establecer claramente quiénes son los actores y principalmente su tratamiento fiscal. Porque al no estar debidamente regulado el tratamiento fiscal, caemos en la interpretación. Y el licenciado Núñez ya sabe, y él es el experto en las interpretaciones fiscales, que a nadie le conviene. Lo que está sujeto a interpretación del fisco será única y exclusivamente a beneficio del fisco. Su objeto es fomentar la inversión y establecer los mecanismos de acceso al crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Aquí entramos todos. ¿Por qué? Porque todos podemos celebrar un contrato de leasing. Entre personas individuales se puede hacer y también se puede hacer desde el punto de vista mercantil como una práctica común y corriente dentro del giro de nuestros negocios. En el leasing, beneficio fundamental, no hay enganche. Yo no tengo que tener un dinero ahorrado, ni tengo que afectar mi caja para poder participar en un contrato de leasing. Asimismo, es la operación en marcha la que va a calificar el arrendador. Van a determinar si mi emprendimiento, mi esfuerzo, mi empresa es valedera y meritoria para celebrar un contrato de arrendamiento con opción de compra. Y al final del día quedan en garantía los objetos que se compraron a través del arrendamiento financiero. Si seguimos, por favor, Jennifer. Entonces, aquí les tengo una serie de filminas. Todas las bajé de Google, sí que ustedes también pueden ver ahí, es información que está como acceso al público y no tiene nada de malo. Si ustedes ven aquí unas marcas es porque las estamos promocionando, aunque no sean guatemaltecas. Y diferentes filminas nos van a demostrar desde diferente ángulo cómo funciona el leasing. Este es un esquema muy básico, donde en el punto número 1 tenemos al cliente que elige a un proveedor. Yo me voy a poner en este caso como cliente. Yo soy una persona que vende maquinaria para faenar cerdos. Entonces, ese es mi giro del negocio. Y tengo un proveedor. Mi proveedor puede ser nacional o puede ser internacional. Al proveedor yo le cotizo lo que quiero y una vez determino cuál es el precio y el producto que yo quiero comprar, me doy cuenta que no tengo el capital para poderlo hacer. Entonces, lo que puedo hacer en el paso 2 es acudir a una empresa de leasing o de financiamiento, de arrendamiento financiero, y esta empresa lo que va a hacer es que va a comprar
en beneficio mío lo que yo le estoy pidiendo. Y a la vez se va a voltear y me lo va a dar, me lo va a entregar físicamente, pero una vez hayamos firmado un contrato de arrendamiento con opción a compra o sin opción a compra. Nuestra ley permite las dos. Por lo general, hay una opción de compra al final. Entonces, esto lo que significa es que somos 3 personas, un cliente, un proveedor y la institución de financiamiento que por cuenta nuestra va a comprar el bien, que después nos lo va a dar en arrendamiento. Pasemos al siguiente. Ok, aquí estamos en un esquema que es lo mismo, solo que con más información y más detalle. Tenemos ahora a la inversa. ¿Se acuerdan que yo era un faenador, que vendía maquinaria para faenar cerdos? Ahora yo soy el productor de esta maquinaria. O, por ejemplo, puedo ser un distribuidor de vehículos. Puedo ser Cofinio Estal, para ponerles un ejemplo. Cofinio Estal es fabricante o vendedor de un producto y tiene una gran flotilla de automóviles que quiere vender. Pero todavía no tiene sus clientes. Tiene un prospecto de clientes porque todos nosotros podríamos en algún momento querer desear o optar a comprar un carro. Pero definitivamente Cofinio Estal tiene su flotilla a disposición y su negocio es venderla. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Puede llegar el productor o el vendedor de grandes productos a una entidad financiera y decirle, mire, yo lo que quiero es que usted sea la persona a través de la cual mis futuros clientes y compradores me compren mi vehículo. Entonces, Cofinio Estal le vende a la arrendadora 10 carros. De esos 10 carros, digamos 10 Yaris, esos 10 Yaris se pueden colocar entre posibles compradores a través de la figura de arrendamiento financiero con opción a compra sin enganche. Entonces, Cofinio Estal saca de su inventario estos 10 vehículos y pasan a ser inventario de la entidad financiera. La entidad financiera lo da en arrendamiento financiero, valga la redundancia, con opción a compra, y el negocio ya se queda entre la arrendadora y el cliente final. El cliente final tiene que pagar sus cuotas, pero puede disfrutar el uso del producto y siempre y cuando esté al día con sus cuotas. La entidad financiera determina esas cuotas con base en su análisis financiero y desde luego un interés porque está haciendo un préstamo y está asumiendo el riesgo del bien, y el fabricante del producto lo pudo obtener recursos por parte de esa venta que obtuvo hacia la arrendadora y esos recursos recibidos lo puede utilizar para comprar otros 10 vehículos Yaris. Entonces aquí ya empezamos a ver la cadena de valor que se empieza a generar entre los usuarios del sistema. Podemos tener más oferta de productos que a todos nosotros como consumidores nos conviene. Podemos tener entidades financieras más robustas con productos más sofisticados y mejores tasas de interés porque a mayor productos y usuarios podemos dar precios más competitivos, y el cliente final tiene acceso a la compra de su moto, de su vehículo, sin el enganche. Entonces, a la larga también podemos ver cómo nuestros empleados pueden tener mejor calidad de vida, podemos tener acceso a bienes que antes no teníamos por el tema del enganche, o incluso no lo teníamos porque estábamos en la informalidad, que es de nuevo una gran herramienta para convertir, que esto es un gran lema, ¿verdad? Que es un lema que nació desde la vivienda, pero a mi juicio es aplicable para todo el país: convertir a arrendatarios en propietarios, convertir a deudores en propietarios. La deuda se transfiere en un arrendamiento que nos vuelve responsables y al final, amando el producto que consumimos y compramos, cuidarlo, protegerlo para comprarlo al final y tener dentro de nuestro haber un activo. Continuemos. Ok, este es otro esquema parecido siempre a lo que les mencioné la primera vez. Este es un esquema de una empresa de factoraje y de leasing de Chile. En Chile, a nivel latinoamericano, es tal vez el mercado más desarrollado de tanto el producto de factoraje como el leasing. Una gran forma en que Chile despegó con estas dos figuras fue la factura electrónica. Ellos empezaron con la factura electrónica en el 2004.
y en el 2014 ya se convirtió en obligatoria. Nosotros ya estamos en ese punto, pero ellos nos llevan algunos años de adelanto en este tema y este es un esquema de una empresa chilena. Entonces vamos a empezar con el número 1, el cliente cotiza el equipo a financiar. Número 2, firma el contrato de leasing con la empresa de arrendamiento. Número 3, la empresa de arrendamiento adquiere el equipo. Número 4, el cliente recibe el equipo que compró por ella el arrendador. Y número 5, el cliente, el que en este caso soy yo, pago mis cuotas, pudiendo al final pagar un último estipendio, una última cuota y me quedo con la propiedad del bien. Continuemos. Perdón, regresemos un puntito, perdón, Jennifer. Se me olvidó decirles que aquí en la parte de abajo ustedes ven un calendario que dice julio 5 y abajo dice servicios de mantenimiento. Este esquema me gusta mucho por eso también, porque dentro de todo el esquema pueden haber costos o contratos adicionales que coadyuven a que este contrato de arrendamiento sea robusto y sea atractivo para todos. Eso incluye servicios de mantenimiento en el caso de los vehículos, seguros, gastos registrales. Hay bienes que se deben de registrar. Por ejemplo, si vamos a comprar un inmueble, es el registro de la propiedad. Si vamos a comprar muebles, el registro de garantías mobiliarias. Así es que sí pueden haber figuras asociadas al contrato de leasing que pueden formar parte de este contrato de leasing que lo vuelven más atractivo. Ahora sí, gracias, sigamos. Este es un cuadrito mexicano que no se ve tan perfecto, pero es muy nice porque nos diagrama los beneficios del leasing para las empresas. Todo esto yo lo saqué, aquí les puse abajo mi fuente, es un Google Search y busqué bajo leasing esquemas. Y ahí me aparecieron un sinfín y yo fui escogiendo las que me parecían más apropiadas. Entonces, como primer punto voy a ir en forma de reloj. Dice estrategia fiscal rentable. ¿Por qué hay un beneficio en leasing para las empresas desde el punto de vista fiscal? La ley taxativamente establece que todas nuestras cuotas, tanto de arrendamiento como de intereses pagados, son deducibles del impuesto sobre la renta. Esto siempre ha sido un gran beneficio y por lo tanto podemos aprovechar nuestros créditos y débitos fiscales durante todo el esquema de leasing y al final también deducirlos anualmente de nuestro impuesto sobre la renta. Luego, no te descapitalizas. Punto número 2, no te descapitalizas. ¿Por qué? Porque como no hay enganche, no tengo que utilizar mi ahorro. Tampoco me descapitalizo porque puedo meter dentro de mi costo mensual de operación mi costo de arrendamiento. Entonces, sí se puede volver un costo fijo que no necesariamente es variable, aunque puede haber variación, y es usual en los contratos de arrendamiento que haya variación, pero todo eso es negociable desde luego, pero definitivamente no hay un desembolso, no nos afecta nuestra caja, sí se nos incluiría como una cuenta por pagar, pero definitivamente se puede meter dentro de los esquemas de costos a cubrir por parte de nuestro emprendimiento o negocio en marcha. Ya hemos hablado de que no hay necesidad de enganche, por lo tanto estas dos van de la mano. Es una de las prestaciones más valoradas en México. Este es en el caso de México. ¿Por qué? Porque México también es un gran usuario y gran impulsor de los esquemas de leasing, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y sobre todo para formalizar las personas que están en la economía informal. Desde el principio se tiene claro el costo total. Esto es un tema sumamente importante porque, como vimos en nuestros esquemas anteriores, hay un proceso de cotización y de determinación del producto a comprar. Y ese precio no varía. Sobre ese precio hay costos adicionales, sí, pero que nosotros conscientemente, una vez firmados el contrato, no varían. Y todo eso lo podemos costear, meter entre nuestros presupuestos, nuestros flujos, nuestras proyecciones a futuro y saber con certeza cuánto nos va a costar, incluso cuánto va a costar al final. Tanto el valor residual o el valor que tenemos que pagar para adquirir el bien como opción a compra, apegado a las amortizaciones hechas a lo largo de los años. Entonces, hay certeza.
permite una mejor planeación financiera, pues por todo lo anterior que hemos hablado. ¿Qué tipos de leasing hay en Guatemala? Según la ley, se construyeron una serie de conceptos que existen a nivel mundial y en Latinoamérica y nosotros las adaptamos a nuestra realidad y se los voy a explicar rápidamente. El leasing financiero es el tradicional, donde el cliente se llama arrendatario, da las especificaciones a la arrendadora, que es quien da el financiamiento. Esta compra el bien y se lo da en el arrendamiento al cliente con una opción de compra al final. Esto es el esquema tradicional del leasing. Segundo, leasing para el financiamiento de compra de viviendas. Hay dos tipos de viviendas según esta ley, para lo cual puede ser apto el leasing. Uno es casas, apartamentos, inmuebles de todo tipo. Y segundo, casas, apartamentos de todo tipo o lotes para la vivienda de interés social. La vivienda de interés social es aquella calificada como cuando una familia o núcleo familiar no recibe más allá de 4 salarios mínimos. Entonces, sí estamos hablando de un sector C-D que pueda optar a una vivienda digna vía el leasing financiero habitacional para la vivienda de interés social, sin enganche, cosa que es lo que anula la posibilidad para muchas familias de convertirse en propietarios. Entonces, esta es una gran herramienta para pasar de ser al inquilino a ser propietario, a tener un activo que después le puede servir a uno para ya no solo tener un patrimonio, sino acceder a mejores y créditos más sofisticados. Una persona con patrimonio tiene más oportunidades financieras para salir adelante y mejorar su ingreso a las personas que están en situación de no solo informalidad, sino que desprovistas de activo alguno. Luego el leasing financiero inmobiliario, que así está establecido, cambia el concepto de habitacional inmobiliario, porque aquí lo que se está tratando de buscar es comprar el establecimiento comercial, un complejo industrial, una clínica, una oficina, centros educativos, incluso un colegio, por ejemplo, podría adquirir su centro educativo a través del esquema de leasing financiero inmobiliario, un abogado, desde luego, su despacho y así. Aquí no estamos hablando de un inmueble habitacional, sino que más bien para uso comercial o profesional. Y por último, el leasing operativo, que es el arrendamiento financiero. Todo es el esquema que hemos conocido el día de hoy, pero al final ya no hay una opción de compra. Así es como se optó, es la forma más viable tanto para el arrendatario como para el arrendador, y se utiliza el leasing operativo única y exclusivamente para diferir pagos y al final no hay una opción a la compra. Podemos continuar. Algunos costos y detalles importantes asociados a nuestro contrato de leasing. Primero, es un contrato por escrito. No se establece en la ley que debe de ser por medio de escritura pública, pero hay una obligación de registrar el contrato de leasing cuando se trata de bienes muebles. Y desde luego que si se trata de bienes inmuebles, siempre hay una obligación registral ante el registro de la propiedad. Y las leyes guatemaltecas establecen que para cualquier registro estatal, el documento valedero es una escritura pública. Por lo tanto, nuestros contratos van a tener que constar en escritura pública. Por lo general, y así lo establece la ley, el contrato de arrendamiento con opción a compra o sin opción a compra, como vimos que puede existir, son de plazo forzoso. Esto significa que no hay terminación anticipada, salvo que se pacte que puede haber o que sea permitido el pagar la totalidad del bien más algún penalti o los intereses que nosotros tenemos acumulados si nosotros queremos dar por vencido anticipadamente el contrato. Esto se hace así en protección básicamente para el arrendador, porque el arrendador tomó el riesgo de comprar el bien que después nos va a dar en alquiler y además financió esa compraventa vía arrendamiento financiero. Y todo ese riesgo se mitiga mediante un plazo forzoso, aunque sí se puede pactar en contrario, como por ejemplo, y el mejor ejemplo que les traigo y muchos de ustedes van a entender a qué me refiero, es el extrafinanciamiento en una tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito pedimos un extrafinanciamiento y sí podemos terminarlo anticipadamente si lo pagamos completo más los intereses
que tenían que llegar hasta el final. Entonces puede ser que nos permitan ese tipo de pacto. ¿Qué otra obligación tenemos? Tenemos que contratar un seguro obligatorio durante el plazo del contrato. Si es un bien inmueble, seguro que lo proteja. Si es un bien mueble, seguro que lo proteja. Eso es una obligación legal. Está constituida en la ley y va a ser un seguro obligatorio en el caso de un arrendamiento financiero con opción a compra o sin opción a compra. Las rentas o cuotas de arrendamiento son registradas por el arrendatario como gastos deducibles de la renta bruta para el cálculo del ISR. Este es el texto exacto que está establecido en el artículo 31, por lo tanto no hay duda que es un gasto deducible. Gran cosa para todos nosotros que estamos llevando a cabo este emprendimiento, porque, y como dijimos al principio, con la SAT no caben interpretaciones. Los intereses también son deducibles, se establece claramente en la ley. El contrato se inscribe en el registro de garantías mobiliarias cuando estamos hablando de bienes muebles. El contrato de leasing creemos, como bien dijo el diputado Noitze al inicio, que aunque existe, y esto va a ser un gran detonante, su uso primordial es en bienes muebles, maquinaria, equipo, inventario. Pueden ser un sinfín de cosas, y por lo general van a ser muebles. Continuemos. Ok, ¿qué pasa si no cumplimos? Entonces, bueno, se me traban las carretas, no puedo pagar y definitivamente no hay solución. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa de arrendamiento financiero, arrendadora o empresa dedicada al leasing? Va a entablar un juicio ejecutivo por el cobro de los saldos adeudados. Quiere decir que me van a demandar por todo lo que debo. Como era un plazo forzoso, si ustedes se acordarán, debo todo el plazo. No debo solo lo que dejé de pagar. Debo todo lo que dejé de pagar más el plazo futuro. Es un montón de dinero. Juicio sumario por la desocupación, devolución o entrega del bien. Me van a meter un sumario de desahucio, sumario de desocupación o incluso una orden judicial de posesión del bien para que lo entregue. Eso obviamente es costoso, todos estos costos van incluidos desde luego dentro de la cuota dentro de la tasa de interés que nos cobra la arrendadora. ¿Por qué? Porque es un riesgo que ella va a tener que asumir. Y esta ley introduce un proceso novedoso que ya existe en el Código de Comercio y es viable y se llama el procedimiento abreviado ante notario. Esto significa que en vez de ejecutarnos vía juez o orden judicial, se hace un procedimiento abreviado ante notario que después se le presenta a un juzgado. Por lo tanto, sí hay un procedimiento acelerado para la recuperación tanto de la deuda como de los bienes. Hay que tener cuidado. Si lo hacemos, hay que hacerlo responsablemente, ¿verdad? Desde luego. Bueno, ya terminé con esto. Así es que mucho ánimo en participar con el contrato de leasing. Tenemos muchas arrendadoras en Guatemala. La mayoría de los bancos que forman parte de grupos financieros tienen ya un departamento dedicado al leasing. Tenemos arrendadoras individuales que se dedican a esto. Y yo con mucho gusto le puedo pasar una lista de, digamos, las más conocidas, porque pueden ser algunas que yo no conozco, y con mucho gusto se lo hago llegar a Jennifer para el conocimiento de ustedes. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Muy interesante la presentación. Creo que nos aclaró varias cositas que teníamos duda. Ahora pues le vamos a dar espacio al licenciado Eduardo Núñez para ya ir concluyendo. Les recuerdo que tenemos el área de preguntas y respuestas o el chat para que nos empiecen a hacer ya las preguntas y al final así ya podemos participar todos y poder aclararlas. Licenciado, bienvenido y le dejo el uso de la palabra. Gracias, Jenny. Esta ley es muy interesante. Ya con la presentación de los dos profesionales que nos han antecedido, pues ya nos han aclarado varias inquietudes y voy a complementar algunos detalles adicionales para terminar, digamos, de aterrizar en el entendimiento de esta legislación. Este comentario general dice que la ley de leasing, ya numerada como el Decreto Legislativo 2/2021, es una ley muy organizada que provee la seguridad jurídica para los proveedores, las arrendadoras, los arrendatarios y el fisco.
y también orienta y facilita los registros contables para los contadores. Vamos a ver en el desarrollo de que es una ley muy bien organizada y está bien definida en todos los actores. También incluye la regulación del arrendamiento financiero con opción de compra y también el arrendamiento operativo para bienes muebles y para bienes inmuebles. Su aplicación pues va a facilitar la inversión y el crédito para dinamizar la economía guatemalteca. Una vez publicada, pues refiere el texto de la ley que entrará en vigor 3 meses posteriores a su publicación. Eso es muy importante, que va a haber una socialización de la ley para que todos podamos administrar nuestras finanzas y poder acceder al crédito conociendo oportunamente la ley. La ley incluye las siguientes clases de arrendamiento. Como un recordatorio, ya se habló anteriormente, está el contrato de leasing financiero, el contrato de leasing operativo y, algo interesante, el contrato de leasing habitacional, que esto va a dar mucha fortaleza, digamos, a las finanzas para poder adquirir ya sea un negocio inmobiliario o la casa de habitación. En el siguiente mencionamos que el contrato de leasing o de arrendamiento financiero con opción de compra se define que es el arrendante el que obtiene, de acuerdo con la petición y especificaciones del arrendatario por cuenta e interés de este, un bien que le entrega a título de arrendamiento por un plazo determinado y recibe a cambio el derecho de pago de una renta o cuota. Aquí lo que vemos es básicamente que hay un requirente, digamos, hay un arrendatario que requiere y está viendo cómo se hace de un bien inmueble, de una maquinaria, de un bien mueble o de un vehículo, y acude al arrendante para que le provea el bien que desea. Al vencimiento del contrato, dice, pueden suceder 2 cosas. Pues ya hemos aclarado de que forzosamente tiene que haber un contrato porque es un negocio totalmente mercantil. Entonces, al vencimiento del contrato pueden suceder 2 situaciones. A, la opción para el arrendatario de continuar el contrato en nuevas condiciones. O B, la opción para el arrendatario de adquirir él o los bienes objeto del contrato de arrendamiento por un monto previamente establecido o valor residual. Entonces, debemos de tomar en cuenta, digamos, que cuando entramos a este negocio mercantil y hacemos un contrato de leasing financiero, al final del contrato, pues podemos optar por la opción de compra o simplemente renovar el contrato dependiendo del esquema de finanzas que hayamos decidido, ¿verdad? En el siguiente cuadro vemos el contrato de leasing operativo o arrendamiento operativo, que es el más común. Es un contrato por el cual una arrendadora entrega a un arrendatario por un plazo determinado determinados bienes, con el objeto que el arrendatario los use durante un tiempo a cambio del pago de una renta. Ese es el típico arrendamiento operativo. Y la diferencia con el arrendamiento de leasing con opción de compra es que al final del contrato, yo con la opción de compra paso a ser propietario del bien. En este contrato de leasing operativo, simplemente yo estoy nada más haciendo uso del bien a cambio de una renta mensual. En el siguiente cuadro, ya surge la novedad de la ley, el contrato de leasing habitacional, y que tiene 3 categorías. La primera es el contrato de leasing financiero habitacional o de vivienda, arrendamiento financiero habitacional o de vivienda, o arrendamiento financiero habitacional o de vivienda con opción de compra. Es un contrato de bienes inmuebles destinados exclusivamente a vivienda. La segunda opción, por decirlo de esa manera, es el contrato de leasing financiero habitacional o de vivienda de interés social. Arrendamiento financiero habitacional o de vivienda de interés social o arrendamiento financiero habitacional o de vivienda de interés social con opción de compra. Es un contrato de bienes inmuebles destinados a vivienda digna, adecuada y saludable, de conformidad con la Ley de Vivienda, el Decreto 9/2012, que básicamente está orientado a vivienda de interés social para personas que no tienen mucha capacidad de compra, pero ahí está la opción para adquirir una vivienda y hacer un patrimonio. Y la tercera opción, que es muy importante, que ya sería empresarial, sería el contrato de leasing financiero inmobiliario.
Es un arrendamiento financiero inmobiliario con opción de compra. Es un contrato para la adquisición de bienes inmuebles para el uso de establecimientos comerciales, industriales, clínicas, oficinas profesionales, centros educativos, bodegas y otros. Entonces, esta es lo novedoso de la ley, que nos da más opciones para poder adquirir vivienda. En la siguiente lámina dice quiénes están autorizados para el negocio de leasing. Pues es importante conocer este detalle. Son las arrendadoras o arrendador, los bancos, las cooperativas, las microfinancieras y las sociedades financieras privadas. Digamos, tal y como se mencionó anteriormente, si yo tengo la necesidad de adquirir maquinaria, pues me puedo presentar ante una arrendadora o ante un banco o ante una cooperativa o una microfinanciera y plantearle mi necesidad para que ellos me financien este negocio. Puedo adquirir desde un vehículo hasta una maquinaria para la planta de producción de mi fábrica. Entonces, esto es lo interesante de la ley y lo bien organizada que está. En el siguiente cuadro mencionamos los requisitos para realizar el negocio de leasing. Es muy importante, digamos, esto es en función de la arrendadora. Pues, la arrendadora debe de considerar en su objeto social que se dedica a esta actividad. Dice que el objeto social, las personas jurídicas o los entes que lleven a cabo operaciones de leasing como arrendadoras, deben tener comprendido dentro de su objeto social la actividad de leasing, el arrendamiento operativo, el arrendamiento financiero con opción de compra o arrendamiento financiero, según sea la actividad o actividad a las que esta entidad se va a dedicar. Y se aclara en la ley que el sistema financiero supervisado debe cumplir con los requisitos que establece tu normativa específica. Pues todo el sector financiero, sea cooperativas y bancos regulados, ya tienen una norma específica. Y también considera, digamos, esto es importante saberlo y lo he anotado acá para identificar, digamos, a quién podemos recurrir. Y también una arrendadora debe de, en su denominación o razón social, debe manifestar que está dedicado a ello. Dice 1, cuando la actividad principal o habitual de una entidad sea llevar a cabo operaciones de leasing como arrendadora, dentro de su denominación o razón social debe de incluir las palabras leasing, lease, arrendadora financiera, arrendadora operativa u otras derivadas de esos términos o abreviaturas de las mismas. 2, en la descripción de sus negocios o propaganda también deben incluir las palabras leasing, lease, arrendamiento financiero, arrendamiento operativo y otra que aluda a esta actividad. Y tercero, dice, lo establecido en este artículo no es obligatorio para bancos, cooperativas, microfinancieras y sociedades financieras privadas. Obviamente porque ellos ya están en este negocio, ¿verdad? Y es muy importante y es lo que le da, digamos, termina de dar seguridad a esta ley y nos orienta a las personas que estamos dedicados a las finanzas, que dice el registro de información financiera. Las arrendadoras deben llevar su contabilidad de acuerdo a normas internacionales de contabilidad vigentes en Guatemala, las NIC. Esto es muy importante aclararlo, digamos que para la arrendadora es obligatorio, es mandatorio llevar este tipo de registros de acuerdo a la norma técnica, a las normas internacionales de contabilidad. Y vamos a ver más adelante que para el arrendatario el llevar este registro contable es opcional, de acuerdo a la norma técnica, y lo puede seguir llevando de acuerdo al criterio fiscal que actualmente todos trabajamos. Entonces, aclaro esto porque, digamos, la arrendadora sí debe llevar sus registros contables de acuerdo a la norma técnica y va a ser opcional, según vamos a ver más adelante, para el arrendatario. En la siguiente, tal y como lo vemos ahí, ¿quiénes intervienen en el contrato de leasing? Son 3 personas: el proveedor, el arrendador y el arrendatario. ¿Quién es el proveedor? Es el que asume la responsabilidad de garantizar que los bienes entregados están en perfectas condiciones de uso y asume la garantía de los reclamos, salvo acuerdo en contrario. Digamos, tal y como los ejemplos que vimos en los cuadros ilustrativos anteriores, que si una persona requiere de una maquinaria, de un vehículo o de un bien inmueble, pues se presenta ante el arrendador, que es quien va a financiar la operación, pero el arrendador, pues obviamente no va a disponer en su inventario de
de tantas categorías de bienes. Pues él se va a dar la vuelta y va a ver y va a buscar al proveedor que satisfaga las necesidades del arrendatario o de su cliente. ¿Quién es el arrendador? Uno debe velar porque el bien entregado al arrendatario no tenga limitaciones de uso de ninguna naturaleza. Pues debe de garantizar que el bien que el arrendatario está requiriendo está en perfectas condiciones de uso. Dos, puede enajenar o negociar todos o parte de los derechos de crédito que le corresponden en virtud del contrato de leasing. Esta cesión de derechos de crédito no está afecta al pago de impuesto alguno. Esto es muy interesante también porque le permite a la arrendadora agenciarse de más negocios. Puede perfectamente ir a hacer un descuento de documentos o dar en garantía los contratos de arrendamiento en leasing financiero. Entonces esto le va a permitir al arrendador también crecer. Entonces es lo interesante de la ley porque hay una cadena de valor en la que hay un proveedor que va a generar negocios, hay una arrendadora que va a ser, por así decirlo, un intermediario que también va a hacer diferentes negocios, diferentes contratos, y hay un beneficiario que también va a generar un patrimonio adicional con el beneficio de la ley, que es el arrendatario. También dice que otra responsabilidad del arrendador debe de inscribir el contrato de leasing en el registro de garantías mobiliarias del Ministerio de Economía, si él o los bienes objeto de leasing son bienes muebles. También debe de inscribir la cesión de derechos del arrendador o del arrendatario, el subarrendamiento o cualquier modificación de las anteriores. Pues aquí lo que vemos es que es mandatorio para el arrendador la inscripción ante los registros públicos del bien que está dando en una de las modalidades del contrato de leasing. Si seguimos en la siguiente lámina, explicamos las responsabilidades del arrendatario. Digamos, si yo vengo y planteo mi necesidad y me satisfacen las necesidades que quiero, dice que el arrendatario es responsable por la pérdida, destrucción y deterioro de la cosa. Pues esto es de sentido común, ¿verdad? Si yo voy a ser el usuario final del bien que me están financiando, sobre mí recae la custodia y el buen uso de ese bien. Dos, es el único responsable penal y civilmente por cualquier daño o perjuicio que se cause a terceros o a sus bienes con ocasión del uso, disfrute o posesión del bien, incluyendo bienes que se destinen para uso y medios de transporte. Esta responsabilidad no alcanza al arrendador, aunque sea el propietario del bien. Es muy importante entender esto. Digamos, el propietario del bien sigue siendo el arrendador. El arrendatario solo está pagando una cuota mensual por el uso y disfrute del bien que le están financiando. ¿Cuándo pasa a ser propietario el arrendatario? Cuando ejerce la opción de compra, al final del contrato. Y seguidamente dice en la parte final de este numeral 2, lo dispuesto en esta responsabilidad no aplica en cuanto a la responsabilidad penal o civil en los casos que el contrato se celebre en vehículos destinados a transporte o de pasajeros, en cuyo caso dicha responsabilidad es solidaria en las partes. Entonces esto es muy importante porque, digamos, si el arrendatario es un empresario del transporte, obviamente aquí hay una responsabilidad mancomunada, es decir, solidaria. Pues que alguien, digamos, que esto le va a permitir a un empresario del transporte pues renovar su flota de vehículos. Sin embargo, pues la responsabilidad debemos saberla, quien está en este negocio, que no es personalísima, compartida, penal y civilmente. Tercero, el arrendatario es el responsable del mantenimiento, cuidado y uso del bien recibido, como ya lo hemos mencionado. El numeral 4 mencionamos que al finalizar el plazo del contrato de leasing, si no ejerce la opción de compra, el arrendatario debe devolver el bien al arrendador en estado de servir y con el deterioro razonable de acuerdo con su uso. Obviamente estos contratos son de plazo forzoso, aunque pueden haber un acuerdo diferente, pero está normado y para darle seguridad a la transacción de que si no se ejerce la opción de compra al final, pues obviamente tiene que devolver ese bien que no adquirió. 5. Dice, el arrendatario es responsable de pagar todos los tributos, impuestos, tasas, multas, sanciones, penalizaciones que graven el uso del bien. En el caso de leasing de bienes inmuebles, es responsable de pagar el UCI, salvo acuerdo en contrario. Entonces,
Como es un negocio mercantil, estamos a lo que las partes convengan, ¿verdad? Y es muy importante, digamos, que en este caso, si es un negocio inmobiliario, el arrendatario cubre todos los gastos que se asocian con el mantenimiento y obviamente el UCI en el caso de un bien inmueble. 6. Con el consentimiento expreso del arrendador, el arrendatario puede subarrendar el bien objeto del contrato de leasing y sigue siendo el único responsable de los daños e incumplimientos del subarrendador. Esto es interesante también porque surgen, digamos, otra ampliación de negocios. Esta ley le permite al arrendatario subarrendar, obviamente con el consentimiento del arrendador, pero entonces vamos viendo que se va ampliando la cadena mercantil de negocios. Es muy dinámico. Entonces, alguien puede, digamos, arrendar en contrato de leasing un inmueble con la ventaja que también le puede sacar provecho subarrendándolo. 7. Es obligación del arrendatario contratar una póliza de seguro que cubra los riesgos asegurables del bien adquirido. Pues esto complementa a que el arrendador es el que corre con los gastos de mantenimiento y sostenimiento del bien recibido y consecuentemente a cubrir la póliza de seguro por cualquier daño que suceda en cualquier momento. Eso es muy importante. En el siguiente cuadro vemos las consideraciones fiscales, que es la parte, digamos, que complementa la ley y lo interesante, pues, de que está bien organizada. Está claramente qué debemos de hacer las personas que vamos a participar, ya sea arrendante, proveedor, arrendatario, fisco y también nosotros los contadores. Entonces dice que en los artículos 30 al 37 nos dicen en este orden de ideas que he colocado, 1, el valor de las rentas o cuotas del arrendamiento y facturadas por el arrendador son registradas por el arrendatario como un gasto deducible de su renta bruta para el cálculo del impuesto sobre la renta. Pues aquí está muy claro, digamos, yo soy arrendatario, yo cada cuota que voy a pagar voy a recibir una factura de la arrendadora, del arrendante, y es lo que me permite, digamos, y es donde terminamos de comprender que mi flujo de caja se mejora, porque yo pues no voy a desembolsar un capital completo para adquirir el bien, para adquirir la maquinaria, sino la voy a ir amortizando en plazos y esa renta pues ya me está definiendo aquí la legislación que es deducible del impuesto sobre la renta. Y también gano un crédito fiscal, ¿verdad? Porque el arrendador me va a dar una factura. Entonces, es bien interesante. 2, cuando existan intereses o cualquier sobrecargo financiero en las cuotas de amortización del contrato de arrendamiento, el arrendador lo contabilizará como parte de sus ingresos habituales. Es porque él es el que está emitiendo la factura y le está cobrando al arrendatario ese sobrecargo. Y el arrendatario como gasto deducible. Lo único es que hay una orientación aquí, dice, separándolos de la cuota de arrendamiento convenida. Pues es importante conocer esto contablemente, que si hay algún atraso, obviamente, en el negocio mercantil, los negocios no son lineales, hay a veces atrasos en la cuota de amortización mensual que tenemos por responsabilidad a pagar y pudiera haber un sobrecargo financiero por el atraso que se está teniendo. Entonces, obviamente, esto el arrendador lo debe de facturar. Es parte de su negocio mercantil y el arrendatario ese gasto lo debe registrar solo que en forma separada al valor de la cuota que le corresponde pagar mensualmente. 3 dice, cuando el arrendatario incorpora los bienes objeto del contrato a su balance, debe de contabilizarse como bienes en arrendamiento financiero por el valor total del contrato y lo amortiza conforme las rentas o cuotas del periodo fiscal al que corresponde. Es muy interesante aquí la redacción de la ley y es donde decíamos al inicio que para el arrendador la contabilización de ese negocio tiene que ser de acuerdo con las NIC, con las normas internacionales de contabilidad, en tanto que para el arrendatario, tal y como se lee aquí en la norma, dice cuando el arrendatario incorpora los bienes objeto del contrato a su balance, pues le da la opción de contabilizarlo de acuerdo a la norma técnica o no hacerlo, sino seguir con la práctica fiscal. Entonces, para el arrendatario es opcional registrar ese bien en su balance y tiene lógica, porque
pensemos que este arrendatario está adquiriendo un bien inmueble y al registrar ese bien inmueble en su balance de la noche a la mañana, pues tiene un balance más robusto, pues un mejor patrimonio, eso le da mucha prestancia a su empresa. Sin embargo, puede tener un efecto negativo en el ISO, porque obviamente, desafortunadamente, pues el ISO no, aún sigue vigente, algo que no debería de estar, que nos deberían de apoyar en el Congreso a que este ISO pudiera eliminarse porque está descapitalizando a las empresas, pero digamos, la norma fue muy pensada en el sentido de que el arrendatario es opcional registrar ese bien inmueble, si fuera el caso, en su balance y simplemente seguir registrando cada cuota de mantenimiento según la va pagando en el gasto. 4. Cuando el arrendatario ejerza la opción de compra, este valor se transforma en el costo del activo adquirido, sujeto a depreciación. Esta también manifestación fiscal y contable es muy importante. Y aquí nos define que yo, al final del contrato, la opción de compra, ese valor residual, es lo que voy a registrar como costo del bien que estoy adquiriendo. Eso es muy importante porque ese será el costo de la maquinaria, el costo del vehículo, el costo incluso del inmueble. Porque dice, cuando el arrendatario ejerza la opción de compra, este valor se transforma en el costo del activo adquirido sujeto a depreciación. 5. Condiciones para el arrendador al existir una devolución. También está muy bien organizada la ley y previó qué sucede cuando hay una devolución. A. De permanecer el bien como propiedad del arrendador y de no volverse a dar en un contrato de leasing, el bien se contabiliza como un activo fijo y se deprecia. Si yo soy el arrendador y alguno de ustedes es el arrendatario y me devuelve el bien, pues yo simplemente, si no lo voy a volver a colocar, pasa a ser un activo fijo de mi propiedad y lo voy a depreciar. B. Si el bien se vuelve a colocar en un contrato de leasing, el bien se amortiza sobre la base del plazo del nuevo contrato. El mismo ejemplo. Si yo soy el arrendador y uno de ustedes es el arrendatario y me devuelve el bien, yo eso lo vuelvo a colocar con otro cliente, pues simplemente vuelvo a generar otro contrato de leasing y le doy el mismo tratamiento que se requiere para el contrato. Dice, si la decisión del arrendador es vender el bien, debe tratarse como un inventario de activos extraordinarios y cualquier ganancia o pérdida en la operación se le dará el tratamiento de una operación habitual del giro del arrendador. Esto también es muy importante y qué bueno que la ley lo aclara, porque cualquiera pensaría de que en este caso, si la arrendataria al recibir ese bien de vuelta lo vende y genera una ganancia, pudiera tributar la ganancia de capital y tributar el 10% sobre ese beneficio. O si pierde, pues tendría la opción de diferirlo en el balance, pero no es el caso. Aclaramos que aquí la misma ley lo aclara. Como el arrendador está en un negocio que se van a dar esas situaciones, esa devolución y posterior venta del bien no le va a generar una ganancia de capital si decide venderlo. Eso es muy importante para que, digamos, comprendamos la manifestación de la ley. Seguidamente, en el siguiente cuadro, ponemos un ejemplo de contable sencillo de qué debe de hacer el arrendador, ¿verdad? Para entender, digamos, lo que hemos mencionado en las líneas anteriores. Aquí pusimos la contabilización del arrendador y con la manifestación que es un registro obligatorio de acuerdo a la norma técnica, a las normas internacionales de contabilidad. El primer registro, el numeral 1, dice que va a registrar un inventario. ¿Por qué? Porque lo está comprando del proveedor. Entonces, ese requerimiento que le hizo el arrendatario de decirle, mire, yo necesito que me vaya a financiar una maquinaria para mi planta de producción. Bueno, entonces el arrendador dice, bueno, yo tengo que ver quién me lo provee, o si el mismo arrendatario ya le dice quién tiene la maquinaria, pues el arrendador contabiliza el inventario y obviamente, como toda transacción, le genera un crédito fiscal y le paga al proveedor o hace un convenio de crédito con el proveedor. Pero aquí, digamos, estamos diciendo que el arrendador recibe el inventario del bien
que le va a servir al arrendatario. En el segundo registro se genera la obligatoriedad de la norma técnica, que genera una cuenta por cobrar en su balance. Obviamente esta cuenta por cobrar no la va a facturar, es un registro interno de puro control. Genera una cuenta por cobrar, descarga su inventario, ¿no? Porque ya genera el negocio y registra una utilidad diferida en su pasivo. Esa utilidad todavía no la ha generado porque la va a realizar en la medida en que el arrendatario le pague el negocio que están generando. Entonces es muy importante, digamos, inicialmente el arrendador genera el ingreso a su inventario y luego coloca una cuenta por cobrar y registra una utilidad diferida. Obviamente esto es en libros. Póngale que el arrendador no va a tener un inventario ahí, un espacio para tener esto, sino simplemente en libros se registra el inventario y se genera la cuenta por cobrar y luego viene el pago. Cuando el arrendatario le paga al arrendador, recibe la primera amortización, dice el registro de la primera cuota del contrato de leasing. Y yo soy el arrendador, recibo mi banco, genero el IVA débito por la factura que emití y registro mi venta. En ese momento comienzo a generar la utilidad diferida que hice o registré en el asiento anterior. Y en el numeral 4 registro mi costo de esa venta. Registro el activo en arrendamiento financiero, el costo en el estado de resultados. Cargo la utilidad diferida que tengo en el balance para poderla realizar y abono la cuenta por cobrar para irla amortizando. O sea, la cuenta por cobrar que registré en el paso número 2. Pues espero que esto les haya ilustrado, digamos, qué debe de hacer obligatoriamente el arrendador, porque para él sí es mandatorio. Y luego en el siguiente cuadro vemos qué debería de hacer contablemente el arrendatario. Hacemos la observación que es un registro optativo. Para el arrendador es mandatorio, mientras que es mandatorio, perdón, mientras que para el arrendatario es optativo. Pues él cuando recibe, si decide registrar ese bien en su balance, va a registrar bienes en arrendamiento financiero en su balance contra una cuenta por pagar del contrato de leasing que ya firmó. Obviamente aquí solo es un registro, todavía no hay una factura. Luego ya recibe la primera factura, el gasto del arrendamiento financiero, el IVA crédito. Esa es la ventaja de esto, que yo como arrendatario no desembolso el 100% del bien que estoy adquiriendo, sino lo estoy financiando, debidamente documentado con una factura, me genera un crédito fiscal y le pago al arrendatario. Registro mi gasto, mi IVA crédito y le pago al arrendatario. Y la tercera asiento contable dice que genero la cuenta por pagarle el contrato de leasing y abono los bienes en arrendamiento financiero en la proporción de la amortización que estoy generando para regularizar el registro número 1 que tenemos al principio. Digamos, el arrendatario la tiene más sencilla. Si desea registrarlo y llevarlo de acuerdo a la norma técnica, este sería el procedimiento a realizar. Y finalmente, en el siguiente cuadro, pues tenemos unas conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos arribar? Que la ley de leasing incorpora la obligación de hacer los registros contables en forma técnica, con base a normas internacionales de contabilidad. 2. Las ganancias o pérdidas de las negociaciones del arrendador se consideran de su giro habitual y no se consideran como ganancias o pérdidas de capital. 3. Los contratos de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo para el sistema financiero regulado se registran de acuerdo a las instrucciones y manuales que lo regulan. 4. El contrato de arrendamiento financiero con opción de compra permite registrar como gasto deducible las cuotas de amortización. Mes con mes pues las pagamos y es un gasto. En tal sentido, es un contrato que disminuye el pago del impuesto sobre la renta. Y también me permite, digamos, no hacer un desembolso inmediato y fuerte de un capital de trabajo, sino solo en la medida que amortizo mi contrato. Y 5,
Las arrendadoras deben de incluir en su objeto social la descripción de que se dedican al negocio del arrendamiento financiero y operativo, y también deben de manifestarlo en su publicidad, pues para que estén identificadas claramente en qué negocio están, ¿verdad? Para que no vayan a haber confusiones. Seguidamente, pues pasamos a las preguntas. Me imagino que van a haber algunas consideraciones importantes para poderles orientar. Estamos a la orden. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado. Creo que fue muy interesante la intervención de los tres, porque cada uno nos dio desde una óptica bien diferente el tema del leasing y nos ayudaron a aclarar muchas dudas. Tenemos un par en el chat y pues siempre los invitamos a que nos sigan planteando sus dudas. La primera es para la licenciada Ana Amalia Barrios, y porque fue durante su presentación. Dice, en este tipo de contrato se puede aprovechar las depreciaciones y son deducibles fiscalmente. Gracias. Pues como nos ilustró el licenciado Núñez, sí, la forma correcta es, como él bien dice, ir dentro de nuestro balance, ir equiparando la cuota con el porcentaje a amortizar. Y definitivamente si optamos por el registro, es aprovechable. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué pasa si al final del contrato se compra el bien inmueble o inmueble con el tema de las depreciaciones? Ese lo hicieron durante la exposición del licenciado Núñez. Sí, gracias por la intervención. Debemos de tomar en cuenta que al final del contrato está la opción de compra, y esa opción de compra es lo que significa el costo del bien que estoy adquiriendo, y esa opción de compra es la que yo registro como costo y es la que procedo a depreciar. Dentro de todo el contrato, las amortizaciones simplemente fueron un abono al contrato, a la deuda, al contrato de leasing, y la opción de compra, el valor residual, es mi costo y es el valor que voy a depreciar. Muchas gracias. A ver, otra consulta que nos hacen es si tiene algunas desventajas esta nueva ley, como para verlos, ya vimos todos los pros, ¿qué desventaja podemos ver? Si me permite a mí, Jennifer, yo quisiera decirle que realmente desventajas no hay ninguna, porque esta no obliga a nadie a meterse un contrato ilícito. Al revés, yo creo que todos son ventajas, porque permite, y a mí me gusta usar mucho mi ejemplo, y con la confianza de estar en la casa donde también soy miembro, que es Vestex, le quisiera contar. Nosotros hicimos me quito el tacuche de diputado, quisimos hacer un contrato de arrendamiento hace unos 2 años para una planta eléctrica. Y había una cláusula que decía que si la empresa de leasing no conseguía el financiamiento con un banco, nosotros teníamos que pagar un catascal de multas. Entonces, esa sí es una desventaja, porque si no hay un marco de referencia legal que defienda al arrendatario del arrendante, se pueden dar abusos. Hoy, como bien decía la licenciada Barrios, la mayoría de los bancos están metidos en este negocio, se van a poder meter con más confianza, van a reducir los costos de leasing y las oportunidades van a ser mayores para todos los pequeños y medianos empresarios. A mí lo que me gusta de esta ley, que no está dentro de la misma, pero es una práctica que se puede dar y tal vez le puede servir a algunos de los que están escuchando ahorita, es el lease y compra de regreso. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede ser ya el dueño del bien, por decirle a alguna empresa que necesite capital, como yo hacía mi referencia al principio. Hay una excesiva demanda de textiles de parte de Estados Unidos y entonces alguien tiene que crecer. Si una persona tiene, digamos, un pulpo de serigrafía, por decirle algo, que vale 10,000 quetzales, y ya está en sus balances, ya es de ellos, se permite que uno se lo venda al arrendador y el arrendador se lo alquile a uno de regreso. Entonces, ¿qué permite eso? Es que uno puede capitalizar rápidamente sus activos para conseguir fondos de capital de trabajo.
Esta es la maravilla de esta ley, que es muy ágil. No hay que ir por un proceso de calificación de riesgo. Bueno, sí tiene que haber, pues, pero no se cae bajo el margen de un crédito, sino que es un arrendamiento. Entonces, digamos, si el valor de mercado de ese pulpo, que yo le decía, es de 10,000 quetzales, y yo lo puedo vender a esta empresa a 7,000, 8,000, y ahí me lo alquila de regreso, recibo inmediatamente capital de trabajo para poder atender mis necesidades. Entonces, la creatividad y los ejemplos que utilizó la licenciada Barrios y el licenciado Núñez de cómo contabilizarlo, pero sobre todo comercialmente, eso es lo que vamos a ver en el mediano plazo. A los miembros de la Cámara de Finanzas y otras empresas agilizando el mecanismo de cómo llevar esos recursos a los pequeños y medianos empresarios. Importante el ofrecimiento que hizo ella de mandar el listado de los más conocidos, porque aquí, como en todo, la ley nos protege, pero pícaros siempre van a haber, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de con quién se acerca uno a hacer un contrato de arrendamiento, porque pues si se usa el ejemplo que yo le dije de que uno vende su producto, su equipo, su activo para que se lo vuelvan a alquilar, pues tiene que saber con quién lo hace. Pero yo sí considero que esto es muy importante. Y un tema que ahí mencionamos en el chat, se hizo una enmienda porque había un requerimiento de que, digamos, si alguien hace un leasing de un bus de transporte público, que fuera corresponsable el arrendatario y el arrendante. Entonces, si eso se daba, nadie en su sano juicio iba a dar contratos de leasing para camiones, para pick-ups, para buses, porque yo no puedo ser responsable de que un piloto se haya ido a chupar, pues, y que mate a alguien, desafortunadamente. Entonces, eso se quitó y el único responsable penalmente es el usuario del bien en arrendamiento. Entonces, yo creo que eso sí va a permitir que haya más acceso a financiar transporte, ya sea de carga, de personas, y que nos permita fondear la logística de las empresas. Entonces, yo sí me siento muy satisfecho. No es por nada, pero no le veo ningún defecto a la ley, porque esta ley es voluntaria, al revés, todo va a ser positivo. Muchísimas gracias, diputado. A ver, ahorita ya nos surgieron un poquito más de preguntas. La primera dice, ¿en este tipo de contrato se permite el subarrendamiento? Para quien quiera contestar. Sí, perfectamente, digamos, está normado de que se puede subarrendar. Solo se necesita ponerlo en conocimiento del arrendador, digamos, porque la vinculación original es entre el arrendante y el arrendatario, pero le permite al arrendatario venir a subarrendar el bien y lo debe de poner en conocimiento del arrendador. Obviamente, el arrendatario sigue siendo el que asume todas las responsabilidades del mantenimiento y el buen uso de ese bien que se va a subarrendar. Muchas gracias, licenciado. Una pregunta que tienen con respecto al tema que nos planteó el diputado, dice, ¿no se perdería capital al venderlo y volver a arrendarlo porque puede que se lo compre a un menor valor o hay algo técnico para determinar el valor de compra? Yo voy a usarle mi ejemplo. No hay pérdida de capital porque si usted cambia un activo por caja, pues obviamente solo está cambiando. Ahí sí que el experto será el licenciado Núñez el que me corrija, pero simplemente lo que está es sacando un activo y convirtiéndolo en efectivo. Obviamente yo usé el ejemplo eso de venderlo más bajo por cuestión de riesgo, pero eso normalmente lo que se hace es que se vende al valor que está en libros y tal vez lo único que me harán es que pague dos rentas o que ponga algún depósito como cuestión de riesgo, ¿verdad? Eso sí, cada empresa de leasing decidirá sus normas, pero el objetivo final, que tal vez yo lo hice muy sencillo y el licenciado podrá ampliarlo, es si yo tengo ya un activo que es mío, no es venderlo, sino que es monetizarlo a través del leasing. O sea, sigo utilizándolo, sigo usufructuándolo, pero me dieron fondos al venderlo y estarlo recomprando. Entonces, eso me agiliza el acceso a capital de trabajo. Para colaborar ahí también, digamos,
esa figura, digamos, me permite capital de trabajo, porque normalmente lo hago cuando yo estoy deficitario. Tiene mucha razón el diputado en el sentido de que yo necesito capital de trabajo, entonces la opción que tengo por la falta de liquidez de venir a tener ese capital que me está haciendo falta. Entonces es una medida muy sana y permitida, sin, pues considerando los riesgos y la negociación entre ambas partes. Yo quisiera colaborar con una idea, digamos, de si ver algo negativo o positivo, digamos, pues vemos solo cosas positivas, pues que nos va a permitir, porque hay una legislación que va a permitir trabajar ampliamente. Están definidas claramente las responsabilidades para todos los actores. Tal vez yo mencionaría, digamos, una decisión financiera. Digamos, el negocio, si lo hago leasing con el banco, recuérdense que el banco, por norma legal contenida en la ley del IVA, pues ellos no cobran IVA. Simplemente le dan a uno un recibo. Uno como arrendatario no va a recibir una factura. Sin embargo, el banco, cuando adquirió el bien del proveedor, el bien que le va a entregar al arrendatario, obviamente el IVA encarece la negociación. No sé si me cachan la idea. Digamos, el negocio con el banco sí tiene un costo, digamos, un poco más alto por el IVA. En tanto que si lo hago con una arrendadora comercial, ahí el IVA sí me es un crédito fiscal y me ahorro ese 12%. Digamos, solo sería como una idea que a veces pasa desapercibida y financieramente sí nos afecta, pues porque en un negocio importante ese 12%, pues hay que evaluarlo, ¿verdad? Gracias, licenciado. Con respecto al tema de las depreciaciones, para que nos quede bien claro, dice, en conclusión, ¿se registra la depreciación total o mensual después de finalizar el contrato? Recuérdense que si el contrato es a 5 años, hipotéticamente, en el último mes del 5º año yo voy a ejercer la opción de compra y ese valor que voy a pagar de opción de compra, en ese momento la registro como costo del activo. Y a partir de ese año, de ese 5º año, me voy a comenzar a depreciar otra vez 5 años. Entonces yo ya, que la figura financiera es interesante, porque en los 5 años anteriores yo deduje un gasto vía la amortización. Y todavía en los 5 años posteriores deduzco una depreciación, obviamente por un valor ya menor, ¿verdad? Gracias, Yo licenciado. aprovecho que se me olvidó un tema y aquí sí me vuelvo a poner el tacuche de diputado y es un anuncio comercial. El licenciado Núñez tiene toda la razón. El ISO ya venció. El ISO ya es un ente que debiera de morir. Nosotros presentamos una iniciativa de ley que me va a tocar a mí en la Comisión de Economía dictaminar, también fue a Finanzas, en donde nosotros derogamos el ISO, porque es muy sencillo. El ISO se utilizó en un momento temporal para ayudar a la caja del Estado y uno lo utiliza a cuenta del ISR. Entonces, las empresas grandes realmente solo les afecta su caja porque pagan el ISO y de ahí deducen su ISR. Para ellos no es ningún problema. Pero para el pequeño y mediano empresario sí es una competencia desleal de parte del Estado porque le quita capital de trabajo anticipando posibles utilidades que a lo mejor no se tienen, porque están basadas en los activos o en los ingresos. O sea, no hay certeza de que un pequeño empresario tenga las utilidades para descontar el ISO. Y entonces de ahí el ISO, después de 3 años, se vuelve gasto. Si no existiera la factura electrónica, que bien dijo la licenciada Ana María Barrios, entonces sí habría riesgo de que todavía pudiera haber defraudación. Pero lo que hemos visto en los últimos 8 años de avances en la SAT, ya no se justifica el ISO. Ya no se justifica porque lo único que hace es dañar al pequeño y mediano empresario. Probablemente tengan un problema de caja por un periodo en la SAT, pero se justificará con la reinversión o la inversión de nuevas estructuras. Entonces, nosotros sí estamos totalmente de acuerdo, licenciado, en eliminar el ISO. Esperamos que podamos presentar el dictamen lo antes posible y que el Pleno de Diputados lo logre hacer. Va a ser complicado porque obviamente le pegamos directamente a la recaudación de la SAT, pero creemos que el corto plazo, los posibles problemas de caja en el corto plazo se eliminan en las ventajas que va a ser
para la empresarialidad guatemalteca. O sea, que ese sí es un objetivo de este año. Sí, buenísimo. Y tal vez solo acotaría ahí, digamos, que por la práctica que tenemos de revisión de auditoría externa, el ISO está, digamos, ocasionando mayores pérdidas a la pequeña y mediana empresa derivado de la situación de salud pública que estamos enfrentando. Ya de por sí los negocios han estado cuesta arriba y el ISO les ha venido a pegar, pues, de manera negativa. Yo creo que es una buena noticia y creo que sería muy bienvenido para la comunidad de negocios poder llegar a eliminar de la legislación fiscal ese tributo, ¿verdad? Mire, no ha tenido tanta cobertura, pero nosotros también empujamos que se eliminara una norma interna de la SAT que databa del 2017 del ex superintendente de Solórzano Fopa, porque usted sabrá mejor que nadie que si uno pide fiado, o sea, si pide plazo para pagar el ISO, la SAT pretendía que ese ISO no se pudiera utilizar, sino que se fuera a gasto, entonces era doble tributación. Claro. La SAT ya rectificó eso, entonces, digamos, todos los pequeños empresarios que pidieron plazo para pagar el ISO el año pasado por consecuencia de la pandemia, ahorita en marzo no lo iban a poder utilizar para acreditarlo al ISR. Eso ya logramos desde la comisión que la SAT rectificara eso y eso permite que la gente pueda usar su ISO si tuvieron utilidades. Pero usted tiene toda la razón. En estos momentos es confiscatorio. Gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, tengo una duda al respecto al nivel contable en cuanto a bienes en arrendamiento financiero. Cada vez que se pague al arrendador el bien que se está registrando como bien que vale 1,000 quetzales, a medida que se pague se rebaja el bien en libros. ¿Cómo se maneja su activo y su depreciación? Ok, gracias. Miren, es una forma sencilla de hacerlo, digamos. El arrendatario mes con mes va a pagar una cuota convenida en el contrato de leasing. Ese pago simple y sencillamente es gasto. En ese momento todavía yo no puedo pensar en depreciar nada. Simplemente estoy amortizando el bien que conviene recibir a través del contrato de leasing. La depreciación la voy a aplicar yo al final del contrato, cuando ejerzo la opción de compra. Si ese negocio de 1,000 quetzales al final del tiempo pactado, al final de 4 años, yo tengo que pagar 100 quetzales, ese valor es el que capitalizo y es el que comienzo a depreciar al final del vencimiento del contrato en el último mes del 4º año que estamos hablando. Muchas gracias, licenciado. Tenemos una pregunta pendiente, pero tengo entendido que la licenciada Ana Amalia se tiene que retirar. Le agradecemos muchísimo su exposición el día de hoy, nos aclaró muchas dudas, los ejemplos fueron bien concretos y igual nosotros vamos a seguir en contacto para poder enviarles la lista que ella nos mandó. Muchas gracias, licenciada. Igual nosotros seguimos, pero siempre para darle las gracias por su participación y siempre está bienvenida a participar con nosotros en estos temas. Gracias, Jennifer. Gracias a todos. Gracias al diputado y al licenciado Núñez. Aprendí mucho yo también hoy. Así es que estos intercambios siempre son bienvenidos. Y por favor, el que quiera la presentación la tiene Jennifer y cualquier consulta siempre estoy a las órdenes. Muy feliz día a todos. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. Bueno, pues seguimos con otra pregunta que tenemos con respecto a, dice, a la hora de realizar la compraventa de bienes inmuebles, no me quedó muy claro el ejemplo. Digamos, al momento de realizar el contrato de leasing, me dio un valor de 500,000 quetzales realizado de amortizaciones durante 4 años, por ejemplo. Y luego lo quiero comprar. Entonces, ¿cuál es el valor real o es el valor de leasing por el contrato? ¿Cómo inscribir el contrato de compra-venta? Sí, ahí hay 2 consideraciones. Una es que el inmueble me costó 500,000 y lo amortizo, pero el contrato de leasing me dice que para ejercer la propiedad o la opción de compra, yo al final del contrato convenido voy a pagar el valor residual.
Entonces, al final del plazo convenido, ese valor que pago es lo que voy a registrar como valor del inmueble. No los 500,000, sino el valor residual que pagué al final del contrato de leasing. Y tal vez yo solo aclararía ahí que alguien puede decir, bueno, entonces me voy a abaratar el UCI, ¿va? Porque el UCI también es otro impuesto que nos está castigando a todos, ¿verdad? A veces los negocios no se hacen porque cuando uno tiene que pagar el UCI resulta que está pagando una renta por su casa, algo que es ilógico, ¿verdad? Pero entonces aquí solo aclaramos de que el UCI se va a tributar sobre el valor registral que está en la matrícula del registro de la propiedad inmueble. Es decir, el inmueble lo negocié por 500,000, siguiendo el ejemplo de la pregunta. Yo al final del contrato posiblemente solo voy a registrar 10,000 como valor del inmueble, que es el valor de costo. Y es lo que va a aparecer en mi contabilidad y es lo que voy a depreciar. Pero para efectos del UCI, voy a tributar lo que está en la matrícula fiscal, aunque eso no esté registrado contablemente. Muchas gracias, licenciado. Pues ya hemos llegado al final del foro que tuvimos el día de hoy. Les queremos agradecer a todos su presencia. No sé si el señor diputado o el licenciado Núñez tienen algo que concluir. Diputado, creo que usted ya se tiene que retirar, entonces no sé si nos quiere dejar algunas palabras para finalizar. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo también aprendí mucho, le agradezco al licenciado y a la licenciada que se retiró. Yo les diría que las personas que se han quedado hasta el momento escuchando esta conversación, que la ley de leasing efectivamente es una ley muy positiva, es una ley que no es que vaya a cambiar al país de un día para otro, pero sí nos permite ampliar como empresa o hasta en la manera individual nuestros activos, nuestro acceso a crédito. Yo creo que todos conocemos más de alguien, algún familiar que vive en Estados Unidos. Y hemos oído y nos sorprende a veces raro porque va contra nuestra cultura latina, de cómo es eso que pagan una cuota al mes por un carro y a los 36 meses como que lo tiraran y agarran otro. Pues eso es precisamente la belleza del leasing, que dependiendo de la manera como uno se quiera financiar, puede ser operativo, puede ser financiero, o inmobiliario, le permite a uno utilizar el bien durante el tiempo que lo necesite o adquirirlo a plazos. Entonces, es flexible. Yo veo que la banca va a aprovechar este mecanismo. El licenciado tiene toda la razón en cuanto al IVA y por eso tienen sus empresas aledañas que las fondean. Pero esto va a permitir que, digamos, en el caso que yo puse de la compraventa, normalmente antes, ¿qué es lo que tenía que hacer uno? Pedir un crédito con garantía prendaria de maquinaria. Y eso podía tardar 6, 8 meses y me decían, no, muchas gracias. Hoy, dependiendo del apetito, que creo que va a ser alto de la banca, va a permitirme que en un cortísimo plazo yo pueda hacer una transacción en donde me fondeo para precisamente el capital de trabajo que urge en las oportunidades. Entonces, yo creo que esto nos va a dar un abanico de oportunidades a los empresarios pequeños y medianos, pero también a las personas. Porque a mí me ha llamado gente preguntándome, mire, ¿y será que puedo optar esa ley para mi casa? Pues si usted es una persona que tiene un récord de alquilar durante más de 5 años, usted ya tiene suficiente respaldo para que pueda hacer un financiamiento de opción a compra con alguno de la banca. Yo creo que eso también va a permitir que muchas personas individuales puedan hacerse activos. Entonces, yo me siento muy, muy entusiasmado con esto y esperamos que junto con la muerte del ISO podamos terminar este año con otras iniciativas que ayuden a la reactivación económica. O sea que gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, diputado. Licenciado Núñez, no sé si nos quiere dar algunas palabras para concluir. Sí, antes de todo, agradecer el espacio. Ha sido muy productivo, ha sido bien interesante, digamos, en las charlas y también cuando uno da clases, por ejemplo, es un ejemplo, uno aprende más, digamos, porque en las preguntas surgen inquietudes que uno no se había imaginado y es lo dinámico de poder compartir amenamente
como lo hemos hecho ahora, pero yo diría que esta ley tiene muchos beneficios, va a permitir la circulación del efectivo, va a permitir ahorros y hacer mayores inversiones, pues el fisco se va a ver favorecido porque van a haber también una mayor cantidad de negocios. Y en el área financiera, pues yo creo que ya los financieros levantaron ahí la mano para generar otras actividades en sus diferentes. Así que gracias por la atención y también al diputado Nois, que bueno saludarlo y la noticia que nos ha compartido, que creo que es muy bienvenida y creo que vamos a estar atentos a que esto se formalice. Muy buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias a todos que nos acompañaron el día de hoy. Pues como saben, nuestro propósito aquí en Vestex es siempre informarlos y mantenerlos al día. Agradecemos mucho al licenciado Núñez que nos aclaró bastantes cosas. Tenemos que ver esta ley como una parte pequeña que va a contribuir mucho con los empresarios y con las personas individuales. Como saben, Guatemala es un país donde no hay mucha educación financiera y el hecho que haya una parte de la ley que nos dé certeza jurídica y que nos permita promover el tema del ahorro es muy importante. Además, el tema de la liquidez en las empresas es fundamental y pues como dijo la licenciada Ana Amalia Barrios, pues aquí no vamos a tener que hacer grandes desembolsos o enganches para poder obtener bienes. También nos va a ayudar a promover el tema de la innovación y la tecnología, porque vamos a tener acceso a obtener maquinaria y otras cosas que nos sirven mucho en las empresas, ¿verdad? Les agradecemos mucho a todas su participación. Yo, como siempre, les dejo los datos de contacto de Vestex para que ustedes nos puedan contactar en caso les haya quedado alguna duda ahí pendiente. Ya saben que siempre estamos para apoyarlos y nuevamente muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz día. Buenos días.